¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es el tercero de una serie de tips para los usuarios de SketchUp que quieren interactuar con 3D Max. Vamos a hacer una pequeña composición. Entonces vamos a hacer un círculo con un radio de 25 y le vamos a dar una altura de 300. El primer tip era que se convirtieran en componentes, entonces vamos a hacerlo componente. En este caso le vamos a poner columna y los ejes de este componente los voy a poner en el centro. Ahora la voy a mover y vamos a crear otro elemento. Vamos a hacer dos rectángulos de 18 por 2 y voy a hacer un tercer rectángulo de 26 por 2. Este lo voy a girar y este lo voy a mover al centro del otro. Voy a trazar aquí un triángulo de 2 de cada lado. Voy a copiarlo. Y con esto vamos a hacer un detalle en las esquinas. Con esto lo que vamos a hacer es un perfil para un IPR. Voy a eliminar estos excesos. Y voy a darle una altura de 350. Lo mismo, lo vamos a convertir en componente. En este caso, aquí voy a poner el eje. Este lo voy a mover. Lo vamos a usar más adelante. Ahora vamos a trazar aquí un círculo. Y bueno, este círculo le vamos a hacer
una copia a 1 metro y otra igual pero 350. Luego este otro a 1 metro o 100 centímetros, que es como estamos trabajando. Y vamos a hacer una primer copia de este componente a partir del centro. ...30... y de este vamos a hacer 11 copias para tener esta forma. Vamos a trazar una línea del centro. Voy a trazar otra línea aquí de 200. Y voy a trazar un rectángulo que cruce el círculo. Vamos a darle también 200 de este lado. Ahora este componente lo vamos a girar. Este lo voy a colocar arriba de esta columna. Lo voy a mover. Y de ese también voy a hacer una copia. A 10 grados. Y de este voy a hacer 50 copias para hacer una pérgola. Este rectángulo lo voy a hacer más bajito, así, y aquí vamos a trazar este como una barda de 250. Un poquito más alta. Luego esta la vamos a elevar 15 y ese también 15. Esta la vamos a elevar 50 centímetros. Y bueno, esta es la
composición. Voy a eliminar estos excesos. También voy a quitar esta porque está justo en el paso. Bueno, es únicamente para el ejemplo. Voy a guardarlo. Le voy a poner pérgola. Y bueno, vamos a 3D Max. Entonces vamos a importar este elemento. Ok. Lo mismo que en los otros tips, vamos a eliminar las cámaras de SketchUp y vamos a utilizar las de 3D Max, en este caso de V-Ray 3D Max. Y vamos a ubicar la cámara como queramos que se vea. Pues esta pérgola, pues yo quiero que se vea hacia el muro. Vamos a hacer la vista que más nos agrade. Le voy a poner una altura de 1.40. Recuerden que estamos trabajando en centímetros. Voy a posicionar el target en donde me agrada. Acomodan su cámara donde más les guste. Y bueno, el tercer tip en realidad es que SketchUp tiene grandes ventajas para lo que es modelado ortogonal porque es muy rápido. Sin embargo, para modelado orgánico normalmente tienen que descargar algunos plugins. Entonces vamos a pensar que en este camino, en la parte central, quiero poner una escultura. Pues para lo que son los modelos orgánicos, pues yo sugiero que mejor los hagan o en AutoCAD o en 3D Max, pues les podrá agilizar el proceso sin necesidad de instalar plugins. Si son expertos en SketchUp y no manejan AutoCAD o 3D Max, pues sería la excepción y ahí tal vez se aplique. Solo que como el SketchUp es de origen distinto en cuanto a la marca, no siempre son 100% compatibles. Bueno, entonces vamos a modelar una figura sencilla de 3D Max, pero solo para este mismo ejemplo, pues vamos a poner un torus knot. Y vamos a hacer también un cilindro. Pues solo representativo. Entonces, como verán, en 3D Max es mucho más sencillo modelar formas orgánicas de este tipo. Voy a escalarlo un poco nada más para que luzca más proporcionado a la escala del dibujo. Estos tutoriales no pretenden mostrar como tal el proceso de modelado, solamente son tips. En este caso, para usuarios de SketchUp. Bueno, ya su creatividad seguramente dará para una escultura más interesante. Y bueno, aquí solamente lo que quise mostrar es pues la sencillez de modelado de 3D Max, pero también puede ser en AutoCAD. Si les interesa, pues
Al final también pongo el link para los tutoriales básicos de modelado en AutoCAD, que también está muy interesante. Creo que con estas formas y que vieron simultáneamente cómo se fueron modelando, pues se dan cuenta de las ventajas que tienen ambos programas. En este caso a mí me gustó para este ejemplo en SketchUp pues las propiedades que tiene, y en 3D Max las que tiene para modelado. Entonces ese es el tip número 2, modelar en la interfaz que conviene más cada tipo de elemento. Pues muchas gracias y recuerden suscribirse al canal. Cualquier duda o comentario pues pueden recurrir a las diferentes redes sociales o ponerlo en la parte de abajo del video. Hasta la próxima.